Cuando su padre descubrió que no era su verdadera hija, la echó de la casa. Pero 10 años después, descubre algo indignante. Ojos lejanos, por Carlos Matthews. Imagina que solo tienes unos minutos para tomar una decisión en la vida. La vida se te irá en breve y no tienes más minutos que unos pocos. ¿Qué harías? ¿A quién llamarías? ¿A quién le dirías que amas? ¿A quién le darías un consejo? ¿A quién le pedirías un gran favor? ¿Qué cosas harías y con quién? Atesorad este pensamiento mientras escuchas y ves la siguiente historia. Los golpes que daban en la puerta de su casa la despertaron asustada, además de una pesadilla que acababa de tener, en la que iba a necesitar empezar de cero nuevamente. El eco de las personas que estaban conversando en algún pasadizo de su casa se podía percibir hasta su habitación. «Ella me tiene que atender. Dile que salga, soy su padre». «Perdóneme, señor, pero no puedo dejarlo entrar sin autorización». Helen se había amanecido viajando un día antes desde sus tierras de cultivo hasta su enorme casa en la ciudad. Era día lunes, por lo general ella siempre pensaba dormir ese día hasta las 11 de la mañana. Sin embargo, su pesado sueño fue interrumpido por alguien que había llegado a las 8 de la mañana a golpear la puerta fuertemente. Quería verla, hablar con ella, la buscaba insistentemente. Eso no pasaba en el campo. Allá, ella estaba aislada de cualquier cosa como esta. Solía dormirse en una hamaca al aire libre, que, aunque no era tan cómoda como su enorme y confortable cama, el cansancio y la vida en la naturaleza realmente la hacían descansar plácidamente. Al despertarse completamente y ver que cuando su empleada cerraba la puerta, aún se escuchaban los golpes y los gritos, bajó para ver qué sucedía de una vez por todas. El sueño había huido de ella. «Amanda, ¿qué pasa? ¿Por qué los golpes y los gritos?» «Mire, señorita Helen, es un hombre que dice que es su padre, aunque yo tengo entendido por lo que usted me ha contado que no sabe quién es su padre. Le pedí que por favor esperara, que volviera en otro momento, que usted está descansando, pero él insiste». Helen tenía el rostro desencajado y con extrañez. Buscaba en su mente quién podría ser y con lo agitado de su vida y su búsqueda por tener paz, no se le venía a la mente nada ni nadie. ¿Se habría confundido aquel hombre? Ella no tenía padre. No lo conocía o no lo recordaba. No que ella supiera. Además, se había cambiado de nombre y vivía muy lejos de las personas que una vez habían formado parte de su pasado. «Llamaré a la policía», dijo la empleada. Sin embargo, Helen se asomó por la ventana y trató de hacer memoria para ver si conocía el rostro de aquel hombre, pero nada. Por más que se esforzaba desde allí, no podía dar con él. No habían recuerdos en su mente que coincidieran con el hombre hecho a harapos que estaba afuera dando vueltas como un desquiciado. Abrió la puerta de una vez por todas para dar con el problema de aquel hombre. «De seguro se ha confundido, señor». Entonces, al abrir la puerta y verlo más de cerca, un lejano pero casi olvidado rostro se le vino a la memoria. Esos ojos, esa mirada, era lo único que le hacía pensar que lo conocía de algún lugar. «Joanita, ¿eres tú? ¿Verdad?» Al instante el anciano cayó al suelo y empezó a murmurar. «Gracias a Dios, muchas gracias, Dios». Helen aún no estaba segura. «Mi nombre es Helen. Creo que te has confundido». «No, claro que no. Podrías saber quién eres así te cambiaras de rostro. Esos ojos jamás los he podido olvidar. Soy tu padre, mírame. ¿No me recuerdas?» Al instante Helen le sacó el brazo y pareció recapacitar. «Señor, yo no tengo padre». Y diciendo esto, cerró la puerta y al otro lado ella caía lentamente recostada a la puerta. Ahora lo sabía. Sabía quién era él. 12 años atrás. «¿Así te ha dicho? Pues ella no se parece nada a ti. Creo que te han visto la cara de estúpido. ¿Al menos recuerdas cuándo fue la última vez que te acostaste con ella?» «No, pero no creo que me haya mentido. Está muriéndose sola en el hospital. Antes no me había pedido nada nunca. Simplemente no dijo que esperaba un hijo mío jamás». «No seas tonto. Hazte una prueba de ADN», dijo la mujer, quien ahora era su pareja. «¿Simplemente la aceptarás? Yo no voy a permitir que mi hijo crezca al lado de una niña extraña, que su padre no sabe si realmente es su hija. María Elena, no puedo hacer esto. Su madre da sus últimos suspiros en el hospital. Déjame ir a verla y hablar bien con ella». «Mira, Facundo, si dejas que esa niña entre a esta casa, te olvidas de nosotros para siempre. Eres el hombre más tonto que he conocido». 2 añitos tenía la pequeña que le acababan de dejar en la puerta de su casa, diciéndole que era su hija.
una exnovia que Facundo había tenido. Ella jamás le había pedido ni un solo centavo, pero al estar en ese momento, en agonía, llegó ella adolorida hasta la puerta de su casa. Facundo tenía un hijo y su mujer ya. El mundo se le había venido abajo a aquella pobre mujer. La esposa de Facundo pensaba que él le había mentido cuando dijo que no tenía hijos. La mujer iracunda acabó de cerrar la puerta y casi la tiró abajo. «Ni se te ocurra meter a tu amante en esta casa. ¿Me oíste? ¿Me oíste, Facundo?», gritó ella por la ventana. «Sí, claro, no te preocupes. Te dije que ella es solo una expareja que yo tuve. Eso lo vamos a aclarar». «¿Y esa niña no va a entrar acá?». Facundo salió a la puerta y la vio sentada. Respiraba con dificultad y aún amamantaba a la pequeña. «Hola, ¿cómo estás?», preguntó Facundo, sentándose a una distancia pertinente de la mujer que se hallaba sentada a la vereda. Sabía que su esposa lo podría observar desde la ventana o algún punto de la casa. «Perdóname por traer este problema a tu casa. Sé que te estoy metiendo en un gran problema. Yo nunca quise decirte nada sobre la pequeña, porque tú no querías tener hijos en ese entonces y me dejaste justo por esa razón. No estabas preparado, me decías, y porque aún no habías terminado tu carrera universitaria. Pero esto es muy delicado». Se detuvo de hablar la mujer y le extendió un documento que había doblado muy cerca de ella. Facundo tomó el documento y entonces descubrió lo que ella tenía. ¿Por qué su rostro mostraba tal palidez y sus ojos se habían puesto algo lejanos? Al ver a la pequeña, recordó su vida con ella, las cosas que habían pasado juntos. Hacía más de 2 años que no la veía, y ella había cargado con la responsabilidad hasta ese momento, sola. Tomó a la pequeña y al verla muy bien, pareció verse en ella. Mientras esto hacía, la mujer se cubría la boca para no toser muy fuerte. «Se llama Joana, tiene 2 añitos. Por favor, cuida de ella. Es tu hija». «¿Estás segura?», preguntó incrédulo Facundo. «Claro que sí, yo con nadie más he estado hasta el día de hoy, que ya no me queda tiempo de vida. Mi seguro cubrirá un par de meses más y probablemente ya no esté aquí para ella. Por favor, cuídala». Facundo tomó a la pequeña. Se sentía extraño, y sabiendo incluso que se metería en problemas, tomó una bolsa que estaba hecha de una sábana, o lo que alguna vez había sido una sábana. Allí tenía algunas cositas de la pequeña. «Bueno, espero te mejores y ocurra un milagro contigo. Lamento mucho lo que te está pasando. Me haré cargo de Joanita», terminó de hablar Facundo y se puso de pie. «Gracias», repitió la mujer una y otra vez, y buscaba calmarse para no llorar y empezar a toser luego. Tomándose de la pared, la mujer se iba caminando por última vez mientras observaba a su hija, quien parecía congeniar muy bien ahora con Facundo. Al ingresar, se terminó de enfrentar al problema que le empezó a formar su mujer. Tenía en sus brazos a su hijo de aún 5 meses de nacido. «Esto no se va a quedar así. Tienes que llevarla a un orfanato. Tienes que deshacerte de ella. Puede que tenga alguna enfermedad o contagie a nuestro hijo». «María Elena, no seas exagerada. Mira, tienes bastante con nuestro hijo. ¿Vas a poder hacerte cargo de los 2? Ni siquiera sabes si es tu hija o no». Las peleas empezarían y serían el pan de cada día. No había momento para él para que pudiera descansar. Al ser trailero y ver que su esposa no se hacía cargo de la pequeña, decidió llevarla en el tráiler con él. Trabajaría por 3 meses consecutivos. Se iría de viaje. Todo ese tiempo lo esperaba ahora. Esa era la vida que él había elegido. Ahora se tenía que probar de qué estaba hecho. Los viajes al lado de Joanita eran una aventura. Su mujer no habría permitido bajo ninguna circunstancia que su pequeño hijo viajara con él. A él jamás se le había ocurrido por esa razón. Él hubiera querido viajar con su mujer y su propio hijo también, pero eso era algo imposible de imaginar. La cabina del camión era grande, tenía su baño, su cama, y habían estaciones en el camino, donde él podría quedarse a dormir para luego llevar la carga. Pensaba que tendría a su mujer cerca al igual que a sus 2 hijos ahora, pero eso, bajo ninguna circunstancia podría ser real. Su mujer no lo permitiría. En las noches, cuando Joanita dormía, llamaba a su ahora esposa para preguntarle sobre su hijo y saber cómo estaban. Las respuestas al otro lado del teléfono cortantes por parte de su esposa lo desanimaban aún más de proponerle la idea de que se vinieran con él. «Estoy cansada y estoy ocupada en las cosas de la casa. Te llamo después», le contestaba María Elena, su mujer. Allí iba ahora el hombre con el cansancio del trabajo. Por días la observó dormir a su lado mientras cruzaba el país dejando cargas por todos lados. Sus días habían sido lo mejor que podía imaginar. Al terminar la temporada, ahora le tocaba volver.
Se suponía que tenía que dar mantenimiento a su camión y tráiler. Luego, descansar unas semanas. Pero se le presentó una oportunidad que no podía rechazar. No ahora que tenía una hija a quien darle de comer y cubrir sus gastos. Atenderla como se debía. En esos días la noticia que la madre de la pequeña había fallecido puso en vilo sus nervios. Era real. Realmente se quedaría con la niña, quien hasta ahora era su hija. Sin embargo, algo estaría por ocurrir aún. Quería descansar, aunque sea unos días antes de partir nuevamente, pero su mujer lo esperaba para revelarle algo que terminaría por arruinar todo lo lindo que había vivido con Joanita. «Te lo dije. Mira por tus propios ojos». «¿Qué es esto, mujer?» «¿Qué más va a ser? Es la prueba de ADN. Esa niña no es tu hija». «¿Pero cómo tú hiciste esto en mi ausencia?» «Pues lo hice con tu cabello y el de esta niña mugrosa también. Así que ahora mismo te vas a entregar a esta niña a un orfanato y dejas nuestras vidas tranquilas como estaban». «Mujer, ¿pero cómo puedo hacer esto? Quizá te has equivocado. Mira, la pequeña tiene mis ojos». «Facundo, no es tu hija. Y la moribunda de su madre se debe estar burlando de ti en el infierno, por lo tonto que eres». No lo podía creer. Frente a él estaba Joanita. La pequeña dormía plácidamente y no había nada que pudiera hacer. Se quedó estático. La mujer se acercó y tenía la respiración agitada. «Tienes hasta mañana para saber qué hacer. ¿Me oíste?» Tenía una inmensa tristeza por dentro. No podía imaginar lo que debería hacer. Tan solo de pensar que esos 3 meses él se había encariñado con la niña, le producían algo de temor. Darla en adopción o simplemente llevarla a un albergue, no lo podía imaginar. Pero estaba entre la espada y la pared. Su mujer lo había amenazado y a la pequeña recién la conocía. Una dura decisión que terminó de resolver a las 4 de la mañana. Joanita se despertó en la calle ese día. Facundo la tenía en brazos. Frente a ella estaba una enorme puerta. Facundo esperaba que abrieran para dejarla en aquel lugar. Al escuchar que la puerta se abrió, rápidamente se puso de pie. La tomó de la mano y saludando, algo avergonzado. Pero tenía premura. En breve tendría que salir para tomar un contrato y no tenía tiempo. Se dijo a sí mismo que al final de cuentas no era su hija y que era el destino de la pequeña. Habló con la madre superiora, encargada del orfanato. Pero ella, al escuchar su argumento, ésta se negó a recibir a la pequeña. Por lo que insistió Facundo. Estaba saturado con todo. No pudo más e inventaría una excusa más dolorosa aún para Joanita. La miró de frente y le dijo: «Lo lamento, no puedes quedarte más en mi casa. Acá te van a dar lo que necesites. Tu madre vendrá pronto por ti. ¿Te quedas acá, sí?» Joanita no entendía. Simplemente se quedó sentadita en la vereda frente al orfanato con la misma bolsa hecha de sábanas que su madre le había dejado. El acto más cobarde de un hombre se llevaba a cabo sin que nada ni nadie pudiera impedirlo. Joanita quedó allí, como esperando a alguien siempre. Facundo apresuró el paso, llegó a su casa y respirando profundo le dijo a la despiadada de su mujer que ya estaba todo hecho. La había dejado en el orfanato. Sin embargo, esto no había sido del todo cierto. Joanita había quedado en las afueras de aquel lugar, pues había sido rechazada su inscripción. Habían faltado documentación. Esa fue la última vez que habían sabido de ella. Mientras Facundo trabajaba, confiaba en que las madres del orfanato habrían salido y al verla se habían compadecido de ella y por fin habían desistido de su idea de dejarla por fuera. Se fue a tomar aquella oportunidad de trabajo, pero su conciencia durante el viaje no lo pudo dejar tranquilo. Toda la temporada de trabajo anduvo pensando en la pequeña. Sin embargo, ya no había vuelta atrás. Cuando llegó a casa, pasó por el orfanato. No quedaba muy lejos, pero nunca más tuvo la oportunidad de saber de ella. Facundo siguió con su vida. Así hasta 15 años que se fueron volando. Los años pasaban ya. Facundo logró aportar para su jubilación. Sin embargo, una mañana volvería del trabajo y la hiel sería aún más tolerable de lo que tendría que tragar, cuando descubrió a su mujer con otro hombre en su propia casa, en su propia cama. Era el día en que su hijo estaba en la escuela. Su camión se había averiado y tomaría tiempo arreglarlo. Por lo que, sabiendo esto, decidió dejar el camión en el mecánico para así llegar a su casa y pasar tiempo con su mujer, que él amaba a pesar de todo. Sin embargo, al ingresar a su casa, unos sonidos extraños llamaron su atención. Se dirigió a la habitación matrimonial y descubrió a su esposa teniendo relaciones con otro hombre. No podía soportarlo. Después de todo lo que le había reclamado y hecho, ahora esto. Salió de la casa hecho pedazos. Así le había pagado la mujer por la que él se había deshecho de todo para darle lo mejor.
Facundo quería saber quién era el tipo con el que su mujer lo había engañado. Quería en cierta forma dejar las cosas claras con ella, de una vez. Se armó de valor y siguió al hombre hasta el centro del pueblo. Era un laboratorista, en una clínica. Al menos eso él había pensado. Al seguirlo dentro, no solo eso descubrió, sino que cuando estuvo a punto de hablarle, supo que este era quien expedía los resultados de las pruebas de ADN. Las cosas estaban extrañas. Se le habían ido las ganas. No necesitaba saber más, que todo había sido una gran mentira con ella. Llegó y su mujer se excusó de mil formas. Facundo solo había una sola verdad. Su mujer le había sido infiel. Pensó en decirle que se fuera de la casa, pero dejó esa discusión para después. Además que se dijo que podría aún empezar desde cero. Se había jubilado y seguía trabajando para sacar dinero extra. Aún no era inservible, se dijo. Salió entonces a recoger a su hijo de la escuela. Llegó a casa nuevamente y no podía soportar sentir asco al verla. María Elena tampoco lo observaba, un silencio forzado entre los dos por su hijo. Aún faltaba más. En la noche después que se durmió su hijo, María Elena le haría una confesión que detendría la respiración de Facundo una vez más. Era una segunda puñalada. Es algo que viene pasando hace mucho. Yo me sentía sola y tú estabas trabajando. Las cosas sucedieron y no me voy a excusar más. Pero esto no puede seguir, dijo María Elena con total frescura. Toma, tienes que ver esto. ¿Qué es? Son los documentos originales. Fabiano no es tu hijo. El hombre con el que me viste es su padre. Un llanto desgarrador se desató de Facundo en ese momento. No se podía describir. Lo que estaba sintiendo era insuperable. ¿Por qué has sido tan cruel y mala conmigo? Yo eché de mi vida a todos por ti. Hice todo lo que me pediste y ahora me apuñalas así. Lo siento. No hay otra cosa que yo pueda decirte. Esta casa es mía. Y cuando tú estés listo, te irás. Las frías palabras de su exmujer lo dejaron aún más destrozado. El dolor un día pasaría, pensaba. Aún así. Se había acostumbrado a tener como hijo un niño que no era suyo. Algo entonces se le vino a la mente. Después que su mujer se fue a su habitación y él estaba en el mueble de la casa, muchos pensamientos y recuerdos le vinieron. Pero entre todos esos pensamientos, entre los buenos y malos momentos, su mente viajó a un instante. No era la primera vez que esto ocurría. Algo le trajo a la mente la vez en la que ella misma le había dado un documento similar. Para suerte él lo había guardado. Anduvo buscando en su biblioteca y lo halló. El nombre del laboratorio era el mismo al que él había llegado cuando siguió al amante de su exmujer. Tomando el documento entonces, desconfió de que su mujer le estuviera diciendo la verdad. Ya eran las 6 de la mañana cuando tuvo la idea de ir a confrontar al amante de su mujer. Los ojos le ardían, pero ya no para reclamarle. No tenía sentido. Quería saber si ese documento era real o su exmujer lo había inventado todo otra vez. De ser así, estaba totalmente arruinado. Al llegar, esperó que llegase el hombre y cuando éste se acercó, Facundo le dijo quién era, pero que no estaba allí para reclamarle nada. Solo quería que le dijera la verdad sobre ese documento. El hombre pareció recordar, hacía memoria, mientras la respiración de Facundo se hacía cada vez más y más agitada. «Era tu hija, ¿no?», preguntó el desvergonzado hombre. «No lo sé. El documento decía que no. ¿Es real o fue falsificado? Dímelo ahora». Facundo estaba por perder la paciencia. «Fue falso», respondió y bajó la mirada el amante, porque sabía lo que eso significaba para Facundo. «¿Por qué me han hecho esto? ¿No pudiste revolcarte con mi mujer y dejarme vivir en paz con mi hija?». El hombre no tenía palabras para responder eso. Era demasiado. «¿Sabes? El hijo que yo creí que era mío, no lo es. Supongo que tú eres el padre». «Eso dice María Elena. Espero que sepas hacerte responsable de él, como yo lo hice durante estos años. Aún es un adolescente, y tú y María Elena tendrán que explicarle por qué el hombre que lo crió como padre ya no vivirá con él. ¡Qué desgracia de verdad! Un día van a pagar por todo esto». Y diciendo esto, Facundo se fue a buscar a su hija. Llegó al orfanato y anduvo buscando en los documentos viejos de la institución para saber dónde se pudo haber ido su verdadera hija, que en un primer momento había echado de casa y dejando a su suerte en el orfanato, porque había caído en una mentira de su exmujer. Después de dar con la dirección, supo que había sido acogida por una familia con dinero, que estudió música y que ahora tenía éxito en su carrera. Sin embargo, sabía la verdad sobre aquellos padres que la habían acogido. Ella sabía que no eran sus verdaderos padres.
Al enterarse de la injusticia, las autoridades tomaron cartas en el asunto y ayudaron a Facundo a dar con el paradero de su verdadera hija. El desenlace lo había conducido hasta la puerta de la casa donde ahora Joanita, o Helen, como se hacía llamar, vivía. Allí estaba ella. Era muy temprano ese día cuando, después de una larga presentación, los golpes fuertes a la puerta y las voces en la entrada de su casa la despertaron. Al abrir la puerta, él estaba allí. Había hecho un esfuerzo para reconocerlo. Era él, el hombre que una vez ella había visto por un breve tiempo, con el que recordaba haber viajado en un tráiler, y quien también lo había dejado en la puerta de aquel orfanato. Era él, sin dudarlo. Había cerrado ella la puerta y escuchaba al hombre llorar al otro lado. Por más de una hora estuvo así, hasta que Facundo le contó el engaño que había sufrido. ¿Pero sería suficiente para reconectar a Joanita con su verdadero padre? Joanita supo que era ese su nombre. Helen era su nombre artístico, y así muchos la conocían. Después de desahogarse por fin, estaba lista para recibirlo. Un fuerte abrazo acompañado de sollozos y llanto dieron por terminado el trágico destino que los había mantenido separados a ambos seres. Joanita recordó entonces también que un ser humano no solo tiene ojos físicos, sino que también los hay los espirituales, los que son percibidos cuando nos volvemos a Dios, los ojos lejanos, esos que se dan cuando sueles hablar con Dios o cuando estás por irte con Él. Los días últimos de su padre habían llegado, y no había más tiempo que para perdonar y continuar. Tratar de recuperar el tiempo perdido, ese tiempo que se los habían robado. Joanita trajo a su padre a vivir con ella. Facundo aún tenía amor para con el niño que había creído suyo, por lo que esporádicamente lo visitaba. No quiso denunciar al amante de su exmujer ni a su exmujer por aquel niño y por lo que le habían hecho. Siguió con su vida. Era una nueva etapa, una nueva oportunidad. Ahora, viven tranquilos. Facundo ha dejado el trabajo de ser trailero y ahora acompaña a su hija en las giras por el país. Cada cierto tiempo van a visitar a la tumba de su madre y le dejan flores, recordando el último esfuerzo que ella hizo para tratar de dejarla a ella a salvo antes de morir. ¡Qué historia, amigos! ¿Hasta dónde puede llevarnos las mentiras, las ambiciones? Es una historia indignante, pero que al final Dios dio a cada uno según sus acciones. Espero que hayas podido captar el corazón de la historia. Si fue así, no olvides darle manito arriba al video, compartir con tus amigos por WhatsApp. Suscríbete si aún no lo estás. Yo soy tu amigo de siempre, Carlos Matthews. Nos vemos. Hasta la próxima.